Aún yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3. Muy buenas amigos y hermanos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy he elegido este pasaje, ¿no? Porque aquí vemos como Pablo, ¿no?, se jacta, ¿no?, de ser realmente un israelita, de ser un fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, ¿no? Y he elegido este pasaje, ¿no?, porque hoy os quiero contar algo de mi vida. Dice el apóstol Pablo aquí: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pues, ¿por qué he elegido yo este pasaje? Porque yo quiero contarnos a todos esos judíos mesiánicos que os jactáis de tener sangre judía, quiero deciros que yo tengo el derecho de jactarme aún en la carne, aún más que vosotros. ¿Por qué? Porque yo realmente, verdaderamente tengo sangre judía. Y por eso he elegido este pasaje del apóstol Pablo en el que dice: yo soy fariseo de fariseo, israelita de israelita, hebreo de hebreo. Y ahora paso a contaros esto. Y esto se lo dedico especialmente a todos aquellos que os decís descendientes de judíos sefardíes. Fijaros, cuando yo era chiquito, tendría unos 8, 9, 10 años por ahí, mi abuelo, en paz descanse, de apellido Torres, Alfredo Torres, ¿no?, pues nos decía a mí y a mi hermana, ¿no?, que éramos descendientes de judíos. Él nos decía que éramos descendientes de marranos. ¿Qué es eso de marranos? Pues era como despectivamente los católicos españoles les decían a los judíos convertidos al catolicismo de una forma forzada. ¿Por qué? Porque en el judaísmo todos sabéis, ¿no?, que no se puede comer carne de cerdo, ¿no? Entonces se nos decía despectivamente marranos, ¿no? Eso nos lo decía mi abuelo a mi hermana y a mí de chicos, ¿no? Con los años yo me olvidé de aquello, ¿no? Y un día viendo la tele ya de adolescente, viendo en la tele el conflicto palestino-israelí, me acordé de aquellas palabras de mi abuelo, ¿no? Entonces fue a mi tía, ¿no? Le pregunté: oye tita, el abuelo me decía a mí que éramos descendientes de judíos, de marranos, ¿es esto cierto? Y mi tía, la pobrecita: sí, eso es verdad, pero olvídate de eso, eso no se habla más. Nosotros ya somos católicos, ya olvídate de eso, ¿no? Entonces, ¿por qué decía esto mi tía, no? Porque durante siglos en España sabía la palabra judío era prácticamente un insulto, ¿no? Y el aceptar o el que se supiera que eras descendiente de judíos, ¿no?, era, pues, lo único que podía traerte era complicaciones, ¿no? Entonces yo digo, mi tía me confirmó aquello que me decía mi abuelo, a mí y a mi hermana, ¿no?, de apellido Torres, ¿no? Después yo seguí preguntándole a mis tíos, ¿no?, y ellos ya de una forma más tranquila, ¿no?, me dijeron que sí, que era cierto, ¿no?, que nosotros éramos descendientes de judíos, que así se le había dicho, se le había contado, pues, su padre, en este caso mi abuelo, ¿no? Bueno, entonces empecé a meterme en este mundillo, empecé a investigar, ¿no? Conocí una señora de Córdoba, de mi Córdoba natal, ¿no?, de la ciudad de Maimónides, ¿no? También hay una sinagoga, las únicas 3 que se conservan de España, anterior a la expulsión de los judíos, ¿no? Y bueno, esta señora fue en un viaje a Israel y me trajo mi apellido, en este caso el apellido Torres, del Museo de la Diáspora Judía, ¿no? Aquí se habla un poco de la trayectoria de los Torres, ¿no?, de cómo apareció este apellido, ¿no? Y me quedé sorprendido, ¿no? Porque era otra confirmación de que realmente mi familia descendía de judíos, ¿no? Luego también me metí en internet, porque esto está en inglés, ¿no?
esto está en inglés, ¿no? Y yo ni sabía ni sigo sabiendo inglés, ¿no? Y descubrí que el apellido Torres era un apellido que adoptaron muchos judíos cuando se convirtieron forzadamente al catolicismo, ¿no? Entonces, pues tengo razón suficiente para decir que soy de origen judío sefardí, ¿no? Porque primeramente por lo que decía mi abuelo y después porque me lo confirmaron mis tíos y luego por lo de este apellido, ¿no? ¿Por qué digo que tengo razón especialmente por lo de mi abuelo? Porque hay mucha gente que a lo mejor tiene el apellido Torres o el apellido Toledo o León o lo que sea, y son apellidos que también los tienen los judíos sefardíes, pero eso no significa que tú tengas que ser de origen judío sefardí, porque siempre pongo este ejemplo. En España hay gitanos y no gitanos, ¿no? Apellidos muy común dentro del pueblo gitano son Heredia y Cortés, pero también hay gente que no es gitana, personas que no son gitanas y tienen el apellido Heredia y Cortés. Entonces, ¿significa que esta persona que no es gitana tenga ascendientes gitanos? No, porque son apellidos castellanos que se comparten. Entonces, como que ha habido una locura, ¿no? Como que el pueblo evangélico se ha vuelto loco y el pueblo católico se ha vuelto loco cuando han descubierto que ellos comparten los mismos apellidos que muchos judíos sefardíes. Pero eso no significa que tú tengas que tener sangre judía. Yo, porque digo que tengo sangre judía y lo puedo demostrar, porque lo sé, porque esto ha pasado de generación en generación y se ha mantenido en secreto en mi familia. Luego también porque lo he confirmado por el apellido y por mis tíos, etcétera, ¿no? Pero ahora, ¿a dónde quiero llegar yo con todo esto? Pues, ¿será que porque yo haya descubierto que soy de origen judío me tengo que volver loco, comprarme ahora una kipa, un talí, circuncidarme y sujetarme a la ley de Moisés? ¿Significa que porque yo descubra que soy de origen judío, que por mis sangre corre sangre judía, tengo que volver a la ley de Moisés? No, porque el hombre es justificado por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, sin necesidad de la ley. Primeramente el judío y también el griego, y ya no estamos sujetos a la ley de Moisés, ni el judío ni el griego. Otra cosa es que tú seas de padre y madre judía, que hayas nacido en una comunidad realmente judía. Otra cosa es que hayas nacido en Israel, que seas judío y que tú te conviertas a Cristo y como cultura quieras seguir guardando el judaísmo. Pero guardar ese judaísmo lo puedes hacer como cultura, pero no lo guardas como ley porque no te va a justificar. Pero ahora estamos hablando de todos aquellos gentiles, porque ya, al fin y al cabo yo ya soy gentil, ¿no? Que hemos descubierto que tenemos sangre judía o que creemos tener sangre judía, porque ya os digo, que tú tengas el apellido Torres, Toledo, León, Manzano, etcétera, no significa que tenga que tener ascendencia judía. A lo mejor comparte apellido con los judíos, pero no significa que tenga ni una pizca de judío. Con esto también quiero decir que estoy orgullosísimo de tener sangre judía por mis venas. Si algunos sabéis de qué tribu descienden los Torres, decírmelo, me encantaría. Estoy orgullosísimo, pero no me voy a sujetar a la ley de Moisés, ni me he vuelto loco por descubrir esto, ni me he vuelto loco ahora, ni me volví loco entonces. Me siento súper orgulloso. Para mí el pueblo judío es una de las bendiciones que Dios le ha dado a este mundo. De hecho, Dios se hizo hombre en un judío. María, la más bendita de las mujeres, judía. Los apóstoles, todos judíos. Mi querido apóstol Pablo, judío. Fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín. ¿Cómo no voy a amar al pueblo judío? Y voy a estar orgulloso de tener sangre judía. Pero esto no me hace tampoco más especial a los ojos de Dios. ¿Por qué? Fijaros lo que dice el apóstol Pablo. ¿Por qué esto no me hace más especial a los ojos de Dios? Porque dice el apóstol Pablo en Romanos 9, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, esto es, no los que son hijos según la carne, es decir, no porque yo sea hijo según la carne de Israel, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. A mí lo que me hace hijo de Dios no es que tenga sangre judía, a mí lo que me hace hijo de Dios es que yo haya creído en Cristo Jesús. Porque ya en Cristo ni hay judío ni hay griego. Lo dice el apóstol Pablo también, que era judío y que conocía la ley, no esos falsos maestros que os han perturbado y que os están engañando. El apóstol Pablo dice que en Cristo ya no hay griego ni judío. Ya no hay griego ni judío. Todos somos de dos pueblos, Dios ha hecho uno solo, su iglesia, ¿no?
Entonces, fijaros, también el Señor, cuando habla con Nicodemo, otro Jesús que era judío, le habla a Nicodemo que era fariseo judío, le dice que lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y que los que son hijos de Dios no son los que son engendrados de varón, sino los que son engendrados del Espíritu de Dios. Yo no soy más especial, ni tú, amigo gentil que te crees con sangre judía, eres más especial que ningún hermano que no tenga ni una pizca de sangre judía. También, ¿qué es lo que os quiero decir? Lo que he dicho antes, significa que porque yo tenga sangre judía, tengo que sujetarme a la ley de Moisés. Pues no. ¿Por qué? Porque fijaros lo que dice aquí. Fijaros lo que dice Pablo, que era judío, lo vuelve así judío, que estudió a los pies de Gamaliel, uno de los rabinos más importantes de la historia. Dice el apóstol Pablo en Romanos 3, dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que hay en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por cuál ley? ¿Por la de la obra? ¿Somos justificados? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, fijaros lo que dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin la obra de la ley. El hombre es justificado por fe, el hombre es justificado por fe sin la obra de la ley. El judío y el griego, el que tiene sangre judía y el que no la tiene, todos somos justificados por la fe, todos somos justificados por la fe. Nos vuelve... Y ahora nos vamos a la carta a los Gálatas, leedla, amigos judíos mesiánicos, leedla porque corréis grave peligro, porque si estáis tratando de justificaros por la ley de la gracia de Dios, habéis caído. Leedla y arrepentiros y volved a Cristo. No tenéis que sujetaros a la ley. Si os sujetáis a la ley, estáis despreciando el sacrificio de Cristo en la cruz. Otra vez, Gálatas 2:16, dice el apóstol Pablo, judío, maestro de la ley, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Nosotros, es decir, Pablo era judío. Y no por la obra de la ley, por cuanto por la obra de la ley nadie será justificado. Nadie es el judío, el gentil o el que tenga sangre judía. Nadie es nadie. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si nos justificáramos por la ley, por demás murió Cristo. Oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyo ojo Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por la obra de la ley o por el oír por fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, amigos gentiles con sangre judía, ahora vais a acabar por la carne, circuncidándose, guardando la obra de la ley. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en toda la obra escrita en el libro de la ley para hacerla. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá, que es algo que descubrió Martín Lutero. Bueno, que descubrió en la Biblia, algo que se había ocultado durante siglos, ¿no? Fijaros lo que dice, que todo aquel que depende de la obra de la ley está bajo maldición. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir la ley por completo. Hace poco escuché una amiga que me dijo que una persona muy cercana a ella le dijo que esta persona que era judía mesiánica estaba tratando de cumplir toda la ley. Es imposible. Por eso Cristo vino a cumplir la ley por nosotros. Y bueno, en Efesios, fijaros, podría leeros un montón en las cartas de Pablo, como Pablo, que era judío, que había estudiado la Torá,
que era un verdadero maestro de la ley, no como todos estos roes y falsos maestros judíos mesiánicos que no tienen ni idea, que solo saben decir 4 palabrillas en hebreo y no tienen ni idea, y se echan fotos con un montón de libros aquí detrás y se dejan las barbas largas para dar apariencia de piedad y apariencia de intelectualidad, y son más falsos que un euro de chocolate. Fijaros más bien de lo que decía Pablo, que era un maestro de la ley, que había estudiado con Gamaliel, que era un verdadero israelita. En todas sus cartas dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Efesios 2. Efesios 2. Y nada, hermanos, en resumen, recordando que no por yo tener más sangre judía soy más especial que nadie, ni tengo que sujetarme a la ley, y que se me sujeto a la ley de la gracia he caído, por eso arrepiéntete, amigo, todavía está a tiempo. Recuerda, no por tener sangre judía eres descendiente de Israel, pues no son hijos de Dios los que son según la carne, sino los que lo son según la promesa, y nacidos del Espíritu son los que son hijos de Dios. Recuerda que aunque seas de origen judío, no tienes por qué sujetarte a la ley, porque Cristo es quien justifica primeramente al judío y también al griego. Y si te empeñas en sujetarte a todos estos rituales de la ley de Moisés, recuerda que de la gracia de Dios has caído y estás perdido, Por lo tanto, arrepiéntete, vuelve a Cristo, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios.